Arrancamos el programa del día de hoy y lo hacemos ya desde nuestro living de Conectadas. La verdad que es un placer tenerlos acá sentados con nosotros. A Leonor Inés Pisanchi, y terapeuta transpersonal, y Adrián Fernández, coach ontológico profesional. El próximo sábado 13, en el Teatro Verdi, este gran Teatro Verdi que tenemos acá en la ciudad de Villa María, a partir de las 14:30 horas, me estoy dando cuenta. Una jornada intensiva de autoconocimiento, y le damos la bienvenida a quien van a ser parte de esta gran enseñanza que van a dejar en Villa María por primera vez. ¿Cómo estás, Leonor? Hola, qué gracias. Lindo, la verdad que es un placer. Lo hemos tenido a Leonor hablando vía Zoom, y por supuesto a Adrián lo tuvimos acá sentado con nosotros cuando nos comentaba sobre este hermoso evento que sabemos que ya estamos a sala llena. ¿Cómo estás, Adrián, querido? Bien. Bueno, muchas gracias, Claudia, nuevamente por la invitación, a Moni y la parte de la producción y el canal por abrirnos las puertas. Y sí, ya estamos en la recta final. Leo llegó esta madrugada y bueno, y acá andamos de un lugar para otro con notas y demás, viendo lugares, el teatro que Leonor no lo conocía. Y bueno, y también, viste, los villamarenses oficiamos siempre de guía de turismo. Nos gusta un poco mostrar nuestra ciudad porque creemos que es una ciudad linda, ¿no? Es una ciudad hermosa, Villa María, y ojalá puedas venir muchas veces, Leonor, y acá te vamos a recibir. Y cruces el puente y yo te voy a esperar del otro lado. Pero, Leonor, yo digo, qué intenso, ¿no? Una jornada súper intensiva que van a tener el sábado prácticamente todo el día. Y esto del autoconocimiento, este equilibrio emocional que es tan difícil en los tiempos que corren. Contanos un poco. Bueno, el equilibrio emocional en estos tiempos y en todos los tiempos ha sido complejo porque es aprender a gestionar nuestra propia realidad, ¿no? Y esto es, sabemos que a veces la realidad, la crianza, los vínculos, el trabajo nos va llevando a un ritmo que va más allá de nuestra propia gestión. Y nos damos cuenta al final de la jornada que estamos rotos, cansados y que en realidad estuvimos incómodos todo el día y nunca nos detuvimos a mirarnos. Es como si tuviéramos una piedrita en el calzado y salimos a andar y al final del día nos dimos cuenta, che, mirá lo que me pasó acá, claro, pero es que estuve todo el día con esto y no me detuve a verlo. De alguna forma, esto que es esta capacidad de autoconocernos es un autocuidado, es poner un límite, es aprender a fragmentar el día en pequeños tramos y mirarnos un poco. Ese asunto de 3-4 minutos para que el sistema inmunológico se eleve, porque me he detenido a ver mis necesidades básicas, que son primordiales, pero luego la emoción es la que está por detrás y que si no es atendida finalmente nos dará un síntoma. Entonces esto que es el autoconocimiento es bajar al cuerpo sin desatendernos, pero desde mi mirada, que es la psicogenealogía, es comprender que heredamos información familiar y que también transmitimos información en 4 generaciones, según la epigenética conductual, y que tenemos la posibilidad, en el momento de autogestionar nuestra realidad, de transmitir este potencial a las futuras generaciones para que también puedan gestionarse a sí mismos. Entonces, no solo se trata de conocernos estratégicamente y de dejar el lugar de víctimas que todos tenemos, sino también de protagónicos estratégicos en beneficio propio de nuestras relaciones y en beneficio de las futuras generaciones. Ahora digo, Leonor, ¿en qué momento el ser humano, porque esto lo traemos un poco, como decimos, en el ADN, ¿no es cierto? Sí. Es como muy biológico. El otro día tuvimos la posibilidad de tener acá a una persona que fue víctima de trata de personas, y nos comentaba un poco este vínculo con su madre. Nuestra señora productora seguramente me va a dar permiso para hablar de esto también, que nos comentaba un poco sobre el vínculo con su madre, y que su madre también había sido en ese momento prostituida, Sí. Y que ella también había sido prostituida desde los 12 años. Ahora digo yo, ¿hay algún... Yo no digo el conocimiento, pero ¿hay alguna parte donde sepamos nosotros que no tenemos que hacerle daño al otro? ¿Por qué seguimos haciendo espejo? Porque todavía no reconocemos qué nos duele cuando nos está doliendo. Vamos a ver, nosotras nacemos con reserva ovárica. Bien. Vos, yo, todas las mujeres nacemos con reserva ovárica. El ovocito va a madurar en óvulo.
y estará disponible cada mes para ser fecundado y dejar progenie, ¿no? Tener un hijo, básicamente. Quiere decir que cuando yo invierto un óvulo en un hijo, yo este óvulo lo traigo hecho del útero de mi mamá. Quiere decir que mi hijo tiene la información de su abuela. Bien. Entonces, si el óvulo tiene más del 30% de transmisión de la información genomática familiar, inconsciente familiar, la información de la mujer tiene mucho que ver con las situaciones que se nos presentan a nosotros como hijos y que nosotros transmitimos a nuestros hijos. En consultorio yo llevo 20 años escuchando historias de 4 generaciones. Lo que quiere decir es que esto que tiene que ver con el uso del cuerpo, con la explotación del cuerpo, con la explotación de los vínculos, para mí es de todos los días como el detenimiento de un embarazo, de forma doméstica. Me recuerdo el caso de una mujer que hoy ha sido directora de escuela, lo ha logrado, y ella era nieta e hija de prostitutas de la Zafra, en el norte del país. Y su papá había tenido su primera vez con su madre, y se había ido porque era un empleado golondrina. Tenía 13 años él. Claro. Y resulta que se había enamorado de la mamá, que tenía más de 20. Y cuando vuelve a preguntar, se entera de que había nacido un bebé. Y se pone a buscarlo a ese bebé, Sí. con 14 años. Ese bebé ya había sido vendido y estaba en el sur del país. Cuando mi consultante llega a consulta, me cuenta que a los 15 años es mamá. Y que cuando está por tener a su bebé le dice a su noviecito, que era un noviecito del barrio, que iba a regalar a su hija, a una enfermera que estaba ahí. Y fue su novio quien le dijo, pero ¿por qué haríamos eso si es nuestra hija? Y en ese momento es cuando cambia la información porque es la primera vez que hay un papá que dice, este bebé puede quedarse con nosotros. Que se hace cargo. Pero no solo que se hace cargo, sino que para ella era natural ceder un hijo porque Claro. ella había sido cedida y porque su madre, en todos los casos, había sido una esclava de la trata. Entonces, esto se transmite de generación a generación. Y nosotros tenemos la posibilidad de poner una nueva información cuando decimos es hasta acá, vamos a mirarnos, vamos a hablar, vamos a poner en evidencia lo que no se ha dicho, porque no solo comunicamos con la palabra y con las historias, sino también con los silencios y con los gestos. Y las mujeres gesticulamos y decimos con nuestras formas mucho más de lo que decimos con palabras. Bien. Entonces la frustración, la tristeza, la soledad, la bronca al marido, la bronca al padre, la bronca a la madre se transmite también con gestos. Entonces, qué importante es Sí, poder totalmente. poner, al menos sobre la mesa, la reflexión de, ¿podemos hacerlo de otra manera? ¿Podemos intentarlo? ¿Sí? Porque cuando yo hablo mal del padre de mis hijos, estoy hablando mal de un aspecto de mis hijos. Claro. Entonces mis hijos van a quedar fragmentados toda la vida hasta que puedan abrazar aquello que tiene que ver con lo oculto, que se ha llamado la sombra. Pero la verdad es que debo reconocer que el mejor aspecto de mi pareja vive en mi hijo, inclusive cuando seamos hijos de errores, como podemos serlos todos. Como podemos hacerlo todo, eso es muy cierto. Ahora, digo, cuando la persona ya está o no está, aquella que hizo daño en su momento, ¿está la importancia de pedirle perdón o de perdonar? Considero que nadie puede perdonar a nadie porque somos equivalentes. Bien. Yo no te puedo perdonar, soy tu equivalente. Lo que Bien. debo hacer es perdonarme a mí por seguir sintiendo esta bronca hacia vos. Bien. Entonces, para eso hay un montón de recursos terapéuticos que tenemos en consultorio que se ha llamado liberar la emoción oculta, que es, bueno, vamos a vivir en primera persona esto que nos está pasando por última vez, para liberar esta emoción. Y siempre que se libera algo hay un lugar disponible que debe ser ahora congruente con la vida que quiero llevar. Como tal, acá debemos agregar recursos, tips, habilidades, luz, como quieramos llamarle, humor, pero no podemos seguir abrazando el drama. Esa es la propuesta del autoconocimiento. Entonces, yo no puedo perdonar a quien me abusó. Yo debo perdonarme a mí y salir a buscar a esa nena que fue abusada porque no tuvo un adulto que la cuidara, y como adulto ir a buscarme a mí y empezar a sanar esa infancia de dolor. Pero una cosa, a veces quisiera encontrar el equilibrio en este punto. Una cosa es tener un trauma, que todos tenemos, y otra cosa es vivir traumatizado.
Son dos cosas diferentes. Vivir traumatizado dependerá de nuestras habilidades y muchas veces de nuestra identidad, de nuestra familia, porque ¿cuántos de nosotros, a partir del drama, hemos generado un lugar de pertenencia en un grupo? Sí. Y hay que tener mucho valor para abandonar ese relato, porque es mi biografía. ¿Sí? Porque cuando yo he sido abandonada, es un lugar desde donde puedo vincularme también, desde mi historia. Entonces, crear una nueva historia es como, ¿te acordás de aquel libro que era Elige tu propia aventura? Sí. Que vos decías, bueno, si hago A, puedo seguir leyendo. Si hago B, me tengo que ir hasta tal página. Bueno, todos los días tenemos la posibilidad de elegir resurgir de nuestras cenizas desde otra página. Pero el tema es sostenerlo. ¿Qué es lo que solemos hacer? El cerebro vuelve a tirarnos hacia lo conocido. Lo malo conocido por lo bueno por conocer es verdad. Porque si yo salí viva del día anterior, aunque haya sido dramático, si salí viva, no ha sido tan malo para mi mente no consciente. Y esos son el cerebro atávico. Entonces, el cerebro siempre, el ser, vuelve a lo conocido. Por eso es muy difícil poner un cambio radical y por ende debe ser suave, elegante, de a poco. Todos los días un poquito. Y al cabo de 40 días es garantizado el hábito como una nueva referencia. Y ahí es donde yo puedo decir, le he ganado a esto. ¿Y ahora qué? ¿No? Claro. ¿Cómo se sigue, no? Ahora, digo, Leonor, ¿cuál fue un caso referente que te quedó marcado y que dijiste, a ver, la gente va a buscar una solución? Sí. El encontrarse con uno mismo, ¿no? Sí. Entonces, digo, ¿cuál fue el caso que sentiste o que siempre hay algo que te marca, ya sea en consultorio, en una nota? Hay tantos casos. Entonces, digo, ¿cuál es el caso que recordás que más te hace recordar que tu profesión, que lo que haces vale la pena? Tengo muchos casos para contar. Así como hay uno que ahora viene a mi mente, que está relatado en el libro que voy a publicar dentro de poco, que se llama Me pica la abuela, de Hojas del Sur. En ese libro lo que estamos haciendo es compartir un caso de una mujer que la abuela fue cambiada por un animal de granja. ¿Sí? La abuela era la más grande de 10 hermanos. Y era la que tenía la capacidad, por designio de sus padres, de aportar alimento a sus hermanos. Claro. Sí. Pero ella tenía 14. Y entonces la cambian por el dueño del animal de granja, que era una vaca. Y ese hombre tenía 15 años más que ella. Increíble. Entonces el resultado fue el padre de mi consultante. Bien. Y el motivo de la consulta era que ella no podía ni ver a su padre. Y entonces le pregunto, porque la historia se desarrollaba a partir de que ella se estaba esmerando mucho por el cumpleaños de 15 de su hija. Se estaba rompiendo literalmente, físicamente, haciendo mucho trabajo, generando la mayor cantidad de dinero posible para que su hija tuviera su fiesta. Y a mí me parecía demasiado eso. Entonces le pregunté, porque sabemos que lo exagerado siempre es heredado. Todo lo exagerado siempre es heredado. Entonces le digo, ¿y vos a los 15 qué? Entonces se pone muy seria. Me dice, ¿sabes lo que me regalaron a mí a los 15? Una heladera. Claro. Y entonces le digo, ¿por qué una heladera? No sé, mi papá era muy bruto, era muy rústico. Busquemos la historia. Y claro, la historia era que a los 15 años, cuando estaba por cumplir 15 años la abuela, la madre del padre de mi consultante, al cambiarla por un animal de granja, ¿sí? En este momento él estaba poniendo una nueva información diciendo, para nosotros hay, para vos hay, claro, no te va a faltar alimento. Sí, sí. Entonces, para mí fue muy fuerte el gesto de ella de quebrarse, naturalmente en llanto, que es algo que en consultorio nosotros naturalmente vamos a ver, pero fue un gesto de quiero ir a ver a mi papá, bien, que era la persona que no quería ver. Entonces, esas son cosas que en consultorio suceden que a mí me magnifican y me superan, porque ya sea que no quieras ver más a alguien y lo vivas en paz, o ya sea que necesites ver a alguien y lo vivas en paz, el gesto de esa paz, de esa calma, es lo que cambia la realidad que tenemos. Que a veces esa paz es, puedo estar con papá unos mates, puedo estar con papá una cena, tal vez puedo hacer un mensaje y no puedo más.
pero da paz ese rato y respetarlo. Y eso es el autocuidado, que es un poco la propuesta que tenemos para hacer este sábado. Buenísimo. Ahora, digo, hay personas que son pedófilas, hay personas que son asesinas. Hay personas que hacen la acción de Por eso. y la acción de. ¿Eso no se hereda? Se hereda todo, sí. El A ver, suicidio. pero son como tres cosas como diferentes, ¿no? Una cosa es, vamos a ver, todos eventualmente podemos ejercer el abuso de poder sobre alguien. Bien. Y todos eventualmente, frente a una reacción visceral, podríamos llegar a matar a alguien. Una cosa es una reacción visceral y otra cosa es un comportamiento, que es una alteración conductual. Estos son como diferentes cosas a mirar. Bien. Porque cualquiera de nosotros podríamos tener una reacción visceral si nos tocan un hijo. Claro. O sea, esto está claro, o por Sí. defensa propia, pero no tiene que ver con que podamos psicologizar esta respuesta o psicoanalizar la respuesta, sino que la respuesta es visceral y mi naturaleza me biologiza. Cuando yo me biologizo, que es de forma inmediata, es que corro la mente, de forma inmediata es que no media la mente, esto es, yo reaccioné. Luego puedo querer explicar mi reacción, pero fue una reacción. Esto es una cosa. Bien. Y que luego esto me convierta en algo, para las generalidades yo lo entiendo, pero esto no significa que yo sea esto, sino que es un comportamiento que debía ser porque hubo una situación que exigió esto. Esto es una cosa en cuanto a ser Totalmente. asesino. O sea, como que vamos a ir separando. El suicidio es otra cosa. Bien. El suicidio, para que nosotros tenemos PAT hormonales, que son diferentes relés cerebrales, que hacen aumento de función o detenimiento de función. Me tiran más hormona o menos hormona. Esta es la realidad. Si yo tengo una gran situación sostenida en el tiempo, yo tengo a veces dos formas de resolver esto. Contra alguien o contra mí. Bien. Entonces son cosas como bastante diferentes. Sí, totalmente. Entonces, dependerá de la balanza hormonal en la que yo me encuentre en este momento, mi reacción, si será hacia afuera o hacia adentro. Ahora, estas reacciones sí podrían encontrarse en la psicogenealogía, que es la memoria heredada familiar, que es mi transgeneracional. Entonces, sí puedo llegar a encontrar estos comportamientos, ya sea la visceralidad y la reacción, pero que haya habido un asesino en mi familia, de ninguna manera significa que yo pueda ser uno. No. Sino que yo heredo una información donde tengo que aprender a gestionar la violencia. Y entonces muchas veces te vas a encontrar que si hubo, y esto lo he trabajado muchísimas veces, sobre todo por los procesos militares, si vos tenés gente que ejerció exceso de violencia, luego podés tener un pastor evangélico, un religioso, o podés tener un laico consagrado, o una persona que sea una persona sumamente sumisa, tranquila y por debajo de todo el mundo, porque justamente como no se aprendió a gestionar el poder, cualquier subida de tono es un abuso de poder para estas personas. Bien. En oposición a lo que se vivió, ¿sí? Entonces, yo heredo una información y voy a hacer exactamente lo mismo o todo lo contrario. Pero nunca una información familiar es una sentencia, es solo un potencial. No solo sos morocha y bella y con tu capacidad de comunicación, que tiene que ver con tu historia familiar, ¿no? Entonces, heredamos habilidades, pero no son sentencias. Ahora, cuando estamos hablando de la pedofilia, acá hay tanto para hablar al respecto. Es un tema sumamente profundo. Primero, hay mucho por seguir informándonos, porque en consultorio muchas veces vienen a consulta personas que te dicen, yo fui abusado por mi hermano. Y se le suma una etiqueta de pedófilo. Pero tal vez el hermano tenía 12, 13 y yo tenía 8, 9. Y somos chicos en un desarrollo erótico esperable. En un juego erótico esperable. Y sé que con esto corro la cortina incomodísima de más de una situación doméstica que hemos vivido en casa a lo largo de generaciones. El juego erótico es conveniente y esperable en el desarrollo, ¿sí?, de la adolescencia y de la preadolescencia. Entonces, esto sería un juego erótico. Ahí lo que falla es la comunicación con los adultos. Claro. Porque si mi hermano me está haciendo algo, yo le estoy haciendo algo a mi hermano, y no podemos ir a hablar de esto, el problema es de comunicación con los adultos, no es lo que está pasando entre los chicos. La intervención del adulto. ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué no podemos hablar de esto? Y entonces, muchas veces sí, en el consultorio se trabaja que cuando
Cuanto más joven es el protagonista, cuanto más chico es el protagonista, más le urge al inconsciente familiar que esto sea sabido. ¿Pero por qué? Y acá viene el mensaje de paz que nos puede dar tranquilidad a todos. Si en generaciones pasadas los padres fallaron, porque no estaban, porque corrieron la mirada, porque no tenían habilidades, porque eran niños también como padres, la situación se puede repetir para que ahora los padres asumamos nuestro rol y nos pongamos en custodios cuidadores. Entonces, cuando las situaciones se vuelven a presentar, es una invitación a que todos nos asumamos en nuestros roles. Bien. Entonces, si esto sucedió antes y no se dijo y se vuelve a presentar, es porque ahora hay una madre y un padre que se asumen como padres y van a cuidar a su hijo, para que esto deje de suceder. Entonces, en el momento, naturalmente, la visceralidad es extrema. Todos los padres tenemos que aprender a comunicarnos con nuestros hijos. ¿Cómo? Hablando de nosotros un poco. En el ejercicio de hablar de mí, no de contar historias de cuando éramos chicos, porque no hay nada que les pudra más a un pibe que un padre hable de sí mismo, que a tu edad yo trabajaba. No. Lo peor que le podemos hacer es mostrarle a nuestro hijo lo magnánimos que éramos nosotros para que se sienta minúsculo. No, lo que podemos hablar es, yo me acuerdo que una vez me enamoré, yo me acuerdo que una vez me pasó esto y no me gustó y no se lo pude contar a nadie, yo me acuerdo que iba a un lugar y hice travesura, yo me acuerdo que me mandé una macana, yo me acuerdo que mentí, yo me acuerdo que falsifiqué la firma de papá para un examen, yo me acuerdo. Hablemos. Yo también me equivoqué. Exacto. Ahí está. Humanizarnos. Claro. Entonces el nene va en, le puedo hablar a este humano, Claro. que no es una institución referente como un padre y una madre, que pueden marcar una distancia. Entonces ahí ya ganamos ventajas porque yo ya puedo comunicarme. En el momento que yo puedo comunicarme, yo ya puedo sentir que es seguro venir y decirte, ¿sabes qué? Me parece que lo que está pasando en aquella casa donde me mandás no me gusta. Bien. Porque ¿qué es lo que sucede cuando los chicos somos abusados? Eso sucede en el medio donde papá y mamá me mandaron. Y papá y mamá no se equivocan cuando me mandan a un lugar. Entonces, la que fallé fui yo. Porque si mi mamá me mandó a la casa del abuelo, del vecino, del amigo, y ahí pasó algo, la culpa no es de ellos porque mamá sabe más que yo, la culpa es mía. Yo debo haber hecho algo mal. Entonces mejor no lo digo. Porque esto no sé por qué no me gusta. Porque es importante saber que cuando nos suceden este tipo de cosas de chiquitos, nosotros no sabemos. Esto es... Y cuando muchas veces le contamos a mamá, como casos de consultorio que atendí, de una nena que fue abusada por un vecino, y llega a la casa y va al baño y la madre se estaba bañando, y entonces ella le cuenta, la madre sale de la ducha, primer shock, nunca había visto a su madre desnuda, y la madre le grita y le dice, ¿no le vas a contar a tu padre que me mata? Segundo shock, papá puede matar a mamá. Bien. Y ahí sí se detuvo su inocencia. Entonces, como no nos enseñan a hablar ni a reaccionar como padres, somos torpes. Y que no nos sentimos, aparte de sentirnos vulnerables, yo creo que lo peor es que no somos creídos. No nos creen. O no creen en la palabra, ¿no? Cuando somos chicos... Cuando son chicos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer Claro. los adultos. Ese es el trabajo que debemos generar. ¿Cómo saber? Bueno, ¿hay síntomas? Hay síntomas. Esta es una pregunta que me han hecho en otros medios, que es, ¿cómo sabemos si lo que está diciendo el nene es cierto? Porque es un vocabulario que no conoce. Dice cosas que vos nunca le enseñaste. Te muestra partes del cuerpo que vos nunca dijiste que estaban ahí o lo hace demasiado gráfico. Te habla de olores, de sonidos, cosas que en esa edad esto no lo saben. No lo saben. Si hacen dibujos muy oscuros, si los chicos están nerviosos, si los chicos no quieren que los limpien cuando van al baño, si los chicos no quieren comer, si los chicos no están durmiendo, es una señal de alarma, Son ¿no? señales. Es saber observar. Leonor, ¿cuánta tiene la importancia hoy con la tecnología que vivimos, esto de que se perdió el diálogo, se quebró muchas cosas que antes era el tema de la familia, el niño escuchado?
o el Pero, niño atendido. ¿te parece Sí. que es así? Yo creo que hoy la tecnología ha ocupado un lugar sumamente importante uno lo ve, a ver, yo lo veo cuando uno pasa, cuando anda en la calle y ves el papá, la mamá y el niño todos con un teléfono así. Se perdió el diálogo. Se Sin perdió embargo, la yo veo comunicación. que un segundo después es, mira lo que vi acá. ¿Sí? Vamos a ver, antes, por ejemplo, antes vos veías imágenes de la gente en los subtes o en el colectivo viendo el diario, en silencio. O en la sala de espera del médico, las revistas, que no falten las revistas en la sala del médico, del odontólogo, ¿sí? Y ahora todo esto es el teléfono. Cuando Bien. vos estabas en tu casa, la televisión se imponía y la imponía a tu papá. Se veía lo que papá quería ver porque no tenía más de 2 canales, Bien. por lo menos allá en la provincia de Buenos Sí. Aires, Mar del Plata, 2 canales, y era Mariano Grondona y Y noticiero. escuchar a María. Y era lo que había, ¿viste? Sí. Entonces, eso era un profundo silencio porque no ibas a hacer ruido porque estaban hablando, era un bodrio. Hoy la tele no está muchas veces en el comedor, en el living. Yo particularmente es lo primero que hice cuando tuve a mis hijos, sacarlo de la cocina, porque quería silencio. Pero pues ya bastante con los ruidos de los chicos, de la casa, y entonces... Luego, cuando vinieron los celulares, lo que yo tenía, esa preocupación, hoy lo que veo que crío adolescentes, 3, es que en realidad lo que hacemos es compartirnos cosas. Ah, Entonces, la propuesta puede ser también esa. Naturalmente, que el teléfono no esté cuando comemos, pero compartamos, ¿qué viste hoy? ¿Qué te gustó? Compartímelo. Eso sí. Y luego hay que tener sí control porque, según investigaciones de institutos de España, entre los 8 y 18 años todos los chicos han visto pornografía. Así que hay que, Controlar. muchachos, más que controlar, si ven o no ven, es ¿qué viste? ¿Qué querés saber? ¿Qué sé yo de la pornografía? O sea, no podés estar al margen de esto y esto es, bueno, ¿qué sabemos de la pornografía? Es una cinematografía, hay un director, lleva meses hacer esa película, es toda una gran mentira, hay alteraciones en las formas físicas, esa anatomía no existe, las mujeres no gozan así, los varones no se ven así, vamos a hablar de esto. Entonces, una vez que lo hablas, decís, bueno, ¿qué querés saber? Porque no es educación sexual la pornografía. bien. Gran tema, ¿no? Bello Gran tema. tema. Oh, un tema que está como muy latente en la sociedad y que todos tenemos miedo, todos aquellos. Yo no tengo hijos adolescentes, ya mis hijos son adultos, pero la verdad que lo noto en el común de la gente, la preocupación con este tema, ¿no? Pero el miedo Con radica celular. en la falta de conocimiento que yo tengo de los temas que está viendo mi hijo. Si Bien. yo los conozco, ¿por qué tendría miedo? Total. Y si no los sé, los averiguo. Y si no, los averiguamos. Pero los Claro. averiguo con él. Bien, importante. O sea, si yo heredo si yo he tenido un mal sexo, que como mal sexo es una mala relación con mi sexualidad, no he tenido tiempo para mi intimidad y lo más importante para mí ha sido mis hijos. Uno de mis hijos traerá la información de que el sexo nos toca en esta familia y alguien tiene que ser el protagonista. Entonces vamos a tener un nene precoz en sus intereses sexuales y yo no puedo estar en -10 acá. Así que acompañar es desde el amor. El sexo es desde el amor, desde el entendimiento, desde el acuerdo, desde la escucha. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de nosotros somos hijos, errores, y como tal, no hemos sido concebidos desde necesariamente el amor. Entonces, que yo no haya sido deseado no significa que yo no haya sido amada. Entonces, esto es algo que tenemos que hablar, ¿no? La importancia del cuerpo empieza desde el minuto que el bebé nace en cómo yo lo toco, en cómo yo lo miro, en lo que yo siento cuando estoy con mi hijo, en lo que mi hijo siente cuando está conmigo. Todo esto inmediatamente genera neuroconexiones que van a ser para toda la vida en el mundo de relación. Por eso está bien el colecho en determinado momento de la vida de nuestros hijos, porque se rompen las barreras del cuerpo a cuerpo. Entonces ya esto es educación sexual desde el lugar más amoroso y más natural, que es tocarnos. El órgano más grande que tenemos es la piel. Entonces, cuando luego llegamos a la adolescencia, nuestros hijos ya saben mucho, o más que nosotros, o tienen intereses sexuales que a nosotros nunca se nos ocurrió. Totalmente como diferentes. un trío, como salir con alguien del propio género. Bueno,
tenemos que estar al tanto de, aunque mi hijo tenga un interés diferente al mío, mi hijo me sigue interesando. Buenísimo. ¿No? Qué tema, qué tema. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos pasados? No puedo mirar, pero sí, me imagino que sí. 30 minutos. 30 minutos. Estamos pasados. Digo, Adrián, ¿con qué se van a encontrar el día sábado? Y el día sábado se van a encontrar con un evento que desde el punto de vista de la estructura, creo que es la primera vez, me animaría casi a asegurarlo, que se hace en Villa María, por una serie de características. Primero que es una jornada extensa de autoconocimiento, de desarrollo personal. Segundo, es la primera vez que viene Leonor Inés Sánchez acá, el doctor Fabián Santiago Meich. Roberto Pérez ha venido hace muchos años y creo que fue algo muy chiquito como para una empresa. Entonces, bueno, la primera vez que vamos a estar, digamos, reunidos los cuatro en un escenario como el Verdi, ¿no? Que quienes lo conocemos sabemos la magnificencia de ese lugar y de ese teatro, y por eso lo elegimos también, ¿no? Para que acompañe, digamos, un poco a los ponentes que van a estar ahí. Después se van a encontrar con algo que también es un hecho inédito en la ciudad y que es más que en la ciudad, perdón, no en la ciudad, sino en el teatro, que es la primera vez que se va a hacer un streaming. El Teatro Verdi, para sorpresa mía, yo pensé que había hecho streaming, en ese acto, digamos, vamos a estar marcando un hecho histórico, digamos, en el mismo que, bueno, a cargo justamente de Gerardo Fonseca, quien es acá de la casa, se va a encargar de ese hecho. Y después, bueno, tres referentes importantes, bueno, más yo, el cuarto, pero más que nada yo destaco siempre la figura de Roberto Pérez, que va a ser un poco, él va a ser el cierre y va a tener un poco encargado, un poco de la mirada más espiritual de todo esto. Buenísimo. Después va a estar Leonor, o sea, anterior va a estar Leonor Inés Sánchez, que va a hacer esto, herederos de guiones, que un poco va a desarrollar. Imagínate, estuvo media hora hablando, va a estar 2 horas hablando. ¿Bien? Anteriormente va a estar el doctor Fabián Santiago Meich, que se va a encargar de las 5 leyes biológicas, tu síntoma te delata, y yo voy a dar inicio con el legado de Mami y Papá. Así que bueno, también va a haber parte de lo recaudado donado para 2 ONG, Bajama, que es un jardín de niños de guarda de Mar del Plata, quien Leonor un poco ha sido, yo le digo, de especie de madrina, porque lo ha difundido mucho, y acá en Villa María, un jardín Waldorf que es Río de Luna. Así que bueno, quienes quieren ir... ¿Hay entradas todavía? Sí, hay entradas. Me habían dicho que estaba bastante lleno, me dijeron. Bien, sí, pero sí tenemos una alta demanda en lo que es el streaming también. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Pueden adquirirla ya sea de manera presencial o por streaming. Entran a www.meestoydandocuenta.com y ahí tienen 2 botones, uno es entrada presencial, otro streaming. Y el presencial, bueno, tiene la energía del presencial, totalmente, de vernos, de sacarnos fotos y después de abrazarnos y la energía. La idea es que la persona que ingrese no sea la misma que la que salga. Y la ventaja del streaming es que te podés juntar en tu casa con 2 o 3 amigos, con familiares, solventar el costo del streaming entre varios, 2 o 3, y pasar una tarde tomando mate y en tu casa. Entonces es una jornada donde quien esté interesado, no importa dónde esté, debería estar presente. Porque no hay límites, porque el límite no es ni dónde estás, ni la economía, porque decís, no, pero la verdad que esa entrada, en este momento yo tengo decidido invertirla en otra cosa, bueno, juntate con 10 amigos y te va a salir una 10ª parte. Y lo podés seguir viendo. Y lo podés seguir viendo. Después se va a quedar subido por 48 horas y posterior a esas 48 horas, 30 días más. Qué bueno. Entonces, bueno, quien esté interesado en esta temática, no hay motivos por el cual no estar presente. Por el cual uno no puede estar presente. Leonor, y yo te tendría 3 horas más. Yo creo que uno podría disfrutarte muchísimo más tiempo. Gracias. Esto es lo que nos pasa en televisión cuando los horarios son acotados totalmente, pero es increíble la energía que transmitís, sos bellísima, se nota de tu capacidad, es increíble. La verdad que nosotros estábamos todos esperándote, que pudieras estar acá, y cuando Mónica me dijo, el jueves hay que... Y
nosotros teníamos que estar. Ay, gracias. Para estar Gracias porque presentes. quería conocerte No, también. por favor, porque por favor. me vine de Mar del Plata con ilusión de entrar a la comunidad de Villa María. Me han recibido también, Sí. que me parece que vamos a venir seguido. Pero por supuesto, y vas a ver que vas a estar muchísimas más veces de la que vos crees, porque está bueno. Esto, felicitarte, porque la verdad que hacer un evento de esto acá en Villa María, y tenemos que hacerlo mucho más regional, mucho más amplio, y bueno, y seguramente vamos a hacer otro evento más y lo vamos a tener a Leonor acá. Yo la verdad que estoy con mucha gratitud por Adri, primero porque craneó esto, Sí, lo sacó sin fantástico. precedente para la biografía de los 4 que vamos a estar ahí, no lo hemos vivido nunca, así que gracias Adri por esto. Gracias a la comunidad de Villa María y de Villanueva, me he maravillado con la pujanza de los municipios, la fuerza que tienen, la construcción y la disposibilidad, lo dispuesto que está todo Bien. para que el vecino vaya y se haga uso de la tecnología, de los medios. La verdad que los centros culturales que vi hoy me han maravillado, así que bien por ustedes, Bien, chicos. la próxima vez hacemos visita guiada. Ah, ¿sí? vamos todavía. Vamos Bueno, todavía. Leonor, gracias. Ah, Y nos vemos el sábado, si Dios quiere. Prontamente. Por supuesto. Gracias por todo. Vamos. ¿sí? Gracias, Adrián. Gracias, Moni. Muchas gracias. Gracias, Moni. Y gracias, Claudia. Gracias. Nosotros nos vamos. También queremos felicitar. Antes de cerrar, felicito a Mónica Panero porque es una gran productora, una persona que labura para que esto que se ve a través de la pantalla y tenerla a Leonor y a Adrián acá, es la impulsora de cada una de las notas que hacemos, que siempre tratamos de llevarlo mejor, para que ustedes, del otro lado de la casa, compartiendo un mate, podamos ver notas como esta, donde tenemos profesionales tan espectaculares como Leonor y Adrián. Muchísimas gracias, somos conectadas, estamos por C20. Chau, chau.